Hola y bienvenidos a este nuevo audiolibro del canal. Si te apasionan los clásicos de la literatura, suscríbete ahora, dale like a este vídeo y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros capítulos. Tu apoyo es lo que hace crecer esta comunidad amante de las grandes obras. Hoy comenzamos un viaje literario profundo y majestuoso por una de las tragedias históricas más poéticas de William Shakespeare, Ricardo II. Una obra que nos sumerge en los dilemas del poder, la legitimidad y la fragilidad del alma humana frente al destino y la traición. En los próximos 15 capítulos exploraremos el ascenso y caída del rey Ricardo II, un monarca que creía gobernar por derecho divino, pero cuya falta de tino político y arrogancia terminaron sellando su destino. Veremos cómo su primo, Enrique Bolingbroke, desafía ese orden establecido para hacerse con el trono, marcando el inicio de una nueva dinastía y una turbulenta era en la historia inglesa. Prepárate para una narrativa intensa, con lenguaje accesible pero fiel a la esencia de Shakespeare, ideal para disfrutarlo capítulo a capítulo. Comencemos. Capítulo 1. El duelo suspendido. El sol se alzaba sobre la corte inglesa en una atmósfera tensa y expectante. Los salones del rey Ricardo II se llenaban de murmullos, ecos de una disputa que amenazaba con dividir a la nobleza. Dos hombres de sangre real, Thomas Mowbray, duque de Norfolk, y Henry Bolingbroke, hijo de John de Gaunt, se habían enfrentado con acusaciones graves. Bolingbroke había acusado a Mowbray de traición, de conspirar contra el reino y de haber participado en la muerte de un noble anterior, el duque de Gloucester. El rey, joven aún pero consciente del peligro que implicaba permitir que dos de sus grandes vasallos se destruyeran mutuamente, decidió escuchar sus argumentos en un juicio público. Ante su presencia, Bolingbroke habló con firmeza, llamando a Mowbray traidor y exigiendo justicia en forma de combate. Mowbray, indignado, negó todas las acusaciones y pidió que se le permitiera limpiar su honor con la espada. Ricardo, que se había mostrado paciente hasta entonces, trató de mediar. Su autoridad, sin embargo, parecía frágil ante la vehemencia de los dos hombres. El día acordado para el duelo llegó, y en Coventry, el campo de batalla fue dispuesto como lo manda el rito, con gran pompa, armaduras brillantes, trompetas, estandartes y la nobleza entera expectante. Bolingbroke fue el primero en entrar en el campo, montado en su corcel, con la lanza firme y la mirada fija. Luego vino Mowbray, igualmente resuelto, dispuesto a jugar su vida por su honor. El heraldo anunció las reglas, y el combate estaba a punto de comenzar cuando el rey, levantando su cetro con gesto decidido, detuvo el duelo. La sorpresa fue general. Ricardo, interrumpiendo el juicio de Dios, ordenó a los combatientes que detuvieran su enfrentamiento. Tras consultar con sus consejeros, dictó un castigo inesperado, el destierro. A Bolingbroke se le exiliaba por 6 años. A Mowbray, por el resto de su vida. Ninguno de los dos volvería a pisar suelo inglés mientras él reinara. Bolingbroke aceptó su exilio con resignación, sabiendo que aún contaba con el afecto del pueblo. Pero Mowbray, al oír su sentencia, cayó en desesperación. Inglaterra era su hogar, su vida entera, y ahora se veía condenado a vagar por el extranjero, alejado de todo lo que conocía. El duque de Gaunt, padre de Bolingbroke y hermano del difunto rey Eduardo III, rogó por una reconsideración. Era un hombre sabio y leal, y temía que aquella decisión injusta solo sembrara rencor. Pero el rey permaneció firme. Así se cerraba el primer acto de un drama que aún no mostraba su verdadera profundidad. Un acto de poder por parte de Ricardo que buscaba evitar el caos, pero que en su fondo encerraba una debilidad, el temor de perder el control. El exilio impuesto sería la chispa de un fuego que más tarde se desataría con furia. Y en los pasillos del palacio, donde resonaban las pisadas del poder, comenzaban a crecer las sombras de la traición y la caída. Capítulo 2. La muerte de John de Gaunt. Los muros de Ely House, la residencia del duque de Gaunt, estaban cubiertos de un silencio solemne. John de Gaunt, el tío del rey y uno de los últimos grandes pilares de la antigua dinastía Plantagenet, yacía en su lecho de muerte. La enfermedad lo consumía lentamente, pero su espíritu permanecía firme y lúcido. Sabía que su tiempo se acababa, y con él, una visión de Inglaterra que pronto sería reemplazada por la ambición de otros. El duque, pese a su agonía, pidió ver al rey. Ricardo acudió, aunque con cierta indiferencia, casi impaciencia. En su interior, el joven monarca ya veía en la inminente muerte de su tío una oportunidad para hacerse con su vasta fortuna y tierras,
necesarias para financiar su campaña militar en Irlanda. Al encontrarse, John de Gaunt, con voz quebrada pero aún poderosa, le habló con la franqueza que solo un hombre al borde del final puede permitirse. Le recordó que Inglaterra era un jardín fértil y glorioso, una joya engastada en el océano, pero que bajo su reinado se estaba marchitando. Le reprochó haber dilapidado las riquezas del reino, confiar en aduladores y despreciar a los nobles verdaderos. Le advirtió que su gobierno, más que fortalecer al trono, estaba sembrando el descontento. Ricardo escuchó con desdén. No estaba dispuesto a aceptar reproches, menos aún de un hombre al que consideraba una reliquia del pasado. No mostró piedad ni respeto. En lugar de consolarlo, lo humilló, burlándose de su fragilidad y asegurando que una lengua moribunda no cambiaría su voluntad. Poco después, John de Gaunt murió. Apenas pronunciadas las oraciones, sin permitir siquiera que el cuerpo fuese preparado para su entierro, el rey ordenó confiscar todas sus propiedades. Las riquezas del linaje de Lancaster, que por derecho debían pasar a su hijo Bolingbroke, fueron apropiadas por la corona. Este acto, arbitrario y codicioso, escandalizó a los miembros de la corte. Muchos lo vieron como un paso más hacia la tiranía. Entre los que se alzaron con más fuerza estuvo el duque de York, primo del rey y hombre de principios. Aunque fiel a la monarquía, no podía aprobar aquel despojo. Le recordó a Ricardo que la ley era sagrada y que privar a Bolingbroke de su herencia era una injusticia que despertaría la furia de los nobles. Pero el rey, encaprichado con sus planes, ignoró la advertencia. La corte comenzaba a dividirse. La lealtad al rey, Antano inquebrantable, empezaba a resquebrajarse. El descontento crecía, no solo entre los nobles, sino también entre el pueblo, que veía con pesar cómo el hijo de Gaunt, legítimo heredero, era despojado por decreto. Mientras Ricardo se preparaba para partir a Irlanda, buscando resolver los conflictos allá y distraerse de la tensión interna, en Inglaterra se sembraba la semilla de la rebelión. En los susurros de los pasillos y en los brindis silenciosos de las casas nobles, comenzaba a gestarse el regreso de Bolingbroke. Y así, con la muerte de un hombre justo y el abuso de poder de un rey cada vez más aislado, se sellaba un nuevo capítulo en la tragedia que estaba por desatarse. Capítulo 3. El regreso de Bolingbroke. Las costas del norte de Inglaterra, grises y azotadas por el viento, recibieron la llegada de un hombre exiliado que volvía con decisión y propósito. Henry Bolingbroke, duque de Hereford, había regresado sin permiso real, pero no con el objetivo de provocar una guerra abierta, al menos no todavía. Volvía como hijo de John de Gaunt, como noble despojado de su herencia, como inglés que exigía justicia. Lo acompañaban algunos nobles fieles a su causa, entre ellos, el duque de Northumberland y su hijo Henry Percy, también conocido como Hotspur. Juntos conformaban un pequeño pero firme grupo de aliados que resentían las políticas del rey Ricardo II, quien, en su ausencia, había malgastado recursos, confiscado tierras injustamente y agravado a la nobleza inglesa. El pueblo, que veía en Bolingbroke un heredero legítimo y un líder de carácter fuerte, comenzó a volverse hacia él. Su llegada despertó entusiasmo en las aldeas y condados, donde el recuerdo de la sabiduría de Gaunt aún vivía. Los campesinos, hartos de impuestos y guerras inútiles, veían en Bolingbroke la posibilidad de un gobierno más justo. El duque de York, encargado de custodiar el reino en ausencia de Ricardo, quedó entre la espada y la pared. Hombre recto pero envejecido, se debatía entre su lealtad al rey y su conciencia, que le dictaba que las acciones de Ricardo habían sido injustas. Cuando supo que Bolingbroke había desembarcado en Inglaterra, comprendió que se encontraba ante un dilema imposible: defender la autoridad de un rey que cometía abusos o apoyar la restauración de un noble despojado de sus derechos. York trató primero de actuar como mediador. Envió mensajeros a Bolingbroke, instándolo a no levantar armas, a esperar el regreso del rey para negociar. Pero Bolingbroke ya no era el joven noble que partió exiliado. Había madurado en tierras extranjeras, había aprendido de la política, de la guerra y de la traición. Su decisión era firme. No volvería a exiliarse. Exigía la restitución de su herencia y la purga de los aduladores del rey. Mientras tanto, en Irlanda, Ricardo permanecía ajeno a la magnitud del peligro. Su campaña militar avanzaba lentamente, y su mente se hallaba más preocupada por rituales de poder que por la estabilidad del reino. Solo cuando comenzaron a llegarle noticias de la creciente rebelión entendió que había subestimado a Bolingbroke. Enfurecido y desconcertado,
decidió abandonar Irlanda y regresar apresuradamente a Inglaterra, pero ya era tarde para frenar el movimiento que se alzaba contra él. Bolingbroke, por su parte, se movía con inteligencia. No declaraba aún su intención de reclamar el trono. Su bandera era la justicia. Su discurso, el de un noble fiel a la ley que solo pedía lo que le correspondía. Esta postura cautelosa le permitió sumar más aliados, varones, caballeros y miembros de la Iglesia que se habían sentido ignorados o humillados por el rey. El pueblo, por su parte, comenzaba a murmurar. Algunos recordaban el esplendor del pasado, de cuando Inglaterra era fuerte bajo Eduardo III y el Príncipe Negro. Veían en Bolingbroke a un nuevo líder que podía devolverle al reino su gloria. Ricardo, en cambio, comenzaba a ser visto como un monarca decorativo, aislado, más amante del poder que del pueblo. Y así, sin grandes batallas, sin sangre aún derramada, el terreno se iba preparando. Las piezas del tablero se movían con sigilo, pero con firmeza. El regreso de Bolingbroke no era solo el regreso de un hijo, ni la restitución de un nombre, era el inicio de una transformación inevitable. La corona de Inglaterra, símbolo de autoridad divina, comenzaba a tambalearse no por una guerra abierta, sino por los errores del propio rey. En los castillos del norte, las antorchas se mantenían encendidas. Las puertas se abrían a Bolingbroke. Y en el corazón del reino, la pregunta se volvía inevitable. ¿Podría Ricardo II conservar su trono ante un noble que regresaba no solo con derecho, sino con el respaldo del pueblo? La respuesta estaba por llegar. El conflicto ya no podía evitarse. Inglaterra se dividía, y en ese quiebre, comenzaba a escribirse el destino de una corona. Capítulo 4. La caída de los favoritos del rey. El regreso de Ricardo II desde Irlanda no fue triunfal ni esperado con júbilo. Los puertos ya no eran bastiones leales, y los nobles que en otra época se hubieran inclinado ante su presencia ahora lo miraban con desconfianza o directamente con desprecio. Lo que el rey halló al pisar tierra inglesa fue un país dividido, una corte debilitada y un enemigo fortalecido. En su ausencia, Bolingbroke no solo había recuperado sus tierras, sino que también había reunido un considerable número de aliados. Los hombres que alguna vez sostuvieron el poder junto a Ricardo, sus favoritos, aduladores y consejeros personales, ahora se encontraban en la mira del nuevo orden. El pueblo clamaba por justicia, y los nobles, por venganza. Los principales objetivos eran tres: Bushy, Bagot y Green. Estos cortesanos habían ganado gran influencia sobre el joven rey, alimentando su vanidad, fomentando su desprecio por la nobleza tradicional y participando activamente en las decisiones que más daño habían causado al reino. Eran, para muchos, el símbolo más claro de la corrupción y el declive del gobierno. Cuando supieron que Bolingbroke se acercaba con apoyo popular, los tres intentaron huir. Buscaban refugio, algunos en Gales, otros en castillos aún leales al rey, pero su suerte ya estaba echada. Fueron capturados por las fuerzas de Bolingbroke sin mucha resistencia. En un juicio breve y sin posibilidad de defensa real, fueron condenados a muerte. Sus ejecuciones no fueron simplemente actos de represalia. Fueron mensajes. Bolingbroke dejaba en claro que no solo reclamaba lo suyo, sino que buscaba limpiar el reino de la influencia perversa que había llevado a Inglaterra a la decadencia. Al cortar la cabeza de los aduladores, pretendía también cortar el lazo de debilidad que ligaba al rey con su trono. Mientras tanto, Ricardo llegaba a Flint Castle, una fortaleza en la costa norte de Gales. Allí esperaba reorganizarse, ganar tiempo y reunir tropas. Pero su aislamiento era evidente. Sus fuerzas eran escasas, su legitimidad estaba siendo cuestionada, y los que aún le eran fieles dudaban en actuar sin garantía de victoria. La confianza del rey comenzaba a desmoronarse. En las cámaras del castillo, Ricardo empezaba a sentir el peso de la traición, del abandono y de sus propias decisiones. Oscilaba entre momentos de arrogancia, aún creía que su sangre real lo protegía, y momentos de desesperación, donde su voz se tornaba más poética que política, como si ya no hablara como rey, sino como un hombre enfrentando el final inevitable. Bolingbroke, por su parte, marchaba hacia el castillo con una mezcla de cálculo político y prudencia. Sabía que aún no podía proclamarse rey sin el consenso de la nación, pero también entendía que Ricardo estaba aislado, debilitado, vulnerable. Cuando llegó a Flint, envió emisarios para solicitar una audiencia, asegurando que solo venía por lo que le correspondía. El encuentro entre ambos aún no se había producido, pero los signos eran claros.
El tiempo del reinado de Ricardo II se estaba agotando. El silencio que envolvía sus salones ya no era el de la reverencia, sino el de la expectación. La justicia que Bolingbroke aplicaba con rapidez, las ejecuciones de Bushy, Green y Bagot, y la creciente popularidad de su causa estaban sentando las bases para algo mayor. Inglaterra ya no era tierra de súbditos incondicionales, sino de decisiones apremiantes, de lealtades divididas y de tronos que podían caer. Y en Flint Castle, rodeado de ecos y fantasmas, Ricardo empezaba a comprender que la corona que un día recibió como mandato divino ya no se sostenía por derecho, sino por la voluntad de quienes la respaldaban. Esa voluntad estaba cambiando. Y con ella, la historia del reino. Capítulo 5. El encuentro en Flint Castle. Las torres de Flint Castle se alzaban silenciosas sobre la costa, testigos de la tormenta política que se aproximaba. En sus muros resonaban ecos de tiempos mejores, pero ahora el castillo era una prisión adornada, un símbolo de un poder que se escurría lentamente de las manos del rey Ricardo II. Allí, entre sus muros fríos, Ricardo esperaba. El monarca, antaño seguro de su reinado, comenzaba a mostrar señales de angustia. Su mente divagaba entre la esperanza y la resignación, entre la creencia en su derecho divino y el reconocimiento, cada vez más tangible, de su soledad. En sus palabras ya no había órdenes, sino lamentos. Comenzaba a hablar no como un gobernante, sino como un hombre herido por el abandono y por el tiempo. Mientras tanto, Henry Bolingbroke, con paso firme y mirada decidida, se aproximaba a Flint. Su ejército no era abrumador en número, pero sí poderoso en intención. Cada noble que lo acompañaba representaba una voz del reino que se alzaba contra el desorden, el favoritismo y el vacío de poder. El duque de Northumberland se adelantó como emisario para negociar la entrada de Bolingbroke al castillo y concertar un encuentro con el rey. Ricardo accedió. Ya no tenía margen para rechazarlo. El castillo estaba rodeado, y sus hombres, desmoralizados. Cuando finalmente salió a los patios exteriores, su figura, aunque todavía real, parecía disminuida. Vestía con dignidad, pero su andar era el de quien camina hacia el juicio más que hacia el trono. El momento del encuentro fue tenso, solemne, cargado de silencios. Bolingbroke se inclinó ante Ricardo, no como súbdito temeroso, sino como un hombre que reclamaba justicia. Su gesto era respetuoso, pero su voz firme. Declaró que no venía como enemigo del rey, sino como heredero legítimo del ducado de Lancaster, dispuesto a recuperar lo que se le había arrebatado injustamente. Ricardo, tratando de mantener la compostura, respondió con ironía amarga. Aún trataba de sostener la corona con palabras, apelando a su derecho divino y al orden celestial. Pero en el fondo sabía que el trono se mantenía con algo más que linaje, con apoyo, con respeto, con poder. Y de eso, ya casi no le quedaba nada. ¿Entonces vienes a destronarme?, preguntó, en un tono mezcla de burla y dolor. Vengo por lo mío, respondió Bolingbroke. Por la tierra de mi padre, por mi nombre. No más que eso, por ahora. La ambigüedad en esa última frase no pasó desapercibida. Ricardo, que comprendía el lenguaje del poder, lo entendió como un preludio. El reclamo era legal, pero el trasfondo era político. Bolingbroke sabía que tenía el reino en la mano, y solo faltaba que él mismo lo creyera del todo. Tras el encuentro, Ricardo fue persuadido de partir hacia Londres, acompañado por Bolingbroke y sus hombres. Aunque no estaba prisionero de manera oficial, su libertad era ya una apariencia. El rey viajaría por sus propias tierras, no como soberano, sino como sombra del poder que una vez representó. En el trayecto, el pueblo salió a mirar el paso de ambos. Aplaudían a Bolingbroke, lo aclamaban, mientras Ricardo pasaba en silencio, con la mirada perdida. El contraste era abrumador. El monarca de Inglaterra no era ya el centro de la escena, sino el testigo silencioso de su propia caída. En Londres lo esperaban los lores del reino, la nobleza, el clero, y un destino que parecía inevitable. La corona, símbolo sagrado, ya no descansaba con firmeza en su cabeza. El poder estaba siendo trasladado, no con violencia directa, sino con la aceptación tácita de todos aquellos que habían dejado de creer en él. Y mientras el sol caía sobre el castillo de Flint, el símbolo de una era comenzaba a apagarse. Capítulo 6. El retorno del rey sin trono. El trayecto desde Flint Castle hasta Londres fue largo, no en distancia, sino en humillación. Ricardo II,
alguna vez monarca intocable, cabalgaba bajo custodia, rodeado por hombres que antes se inclinaban a sus pies. El pueblo salía a observarlo, no con respeto, sino con una mezcla de curiosidad, conmiseración y desprecio. Las multitudes gritaban por Bolingbroke, su nuevo héroe, mientras el rey pasaba desapercibido, como un actor olvidado que repite su papel en un escenario que ya no le pertenece. Ricardo, en lo íntimo, sentía que el alma se le escurría con cada paso del caballo. Sus pensamientos se volvieron oscuros, introspectivos, profundamente humanos. Comenzó a hablar consigo mismo, a meditar en voz alta sobre la fragilidad del poder, sobre el tiempo, sobre la ilusión del derecho divino. Preguntaba al aire, ¿qué es un rey si ya nadie lo reconoce como tal? ¿Es la corona más que un pedazo de metal si ha perdido su significado? Sus palabras se volvían más poéticas, más filosóficas. Ricardo empezaba a convertirse en algo nuevo, no un rey vencido, sino un pensador trágico, un hombre que descubre el alma de la monarquía justo cuando la pierde. Reconocía sus errores, sus excesos, la vanidad que lo había cegado, los favores mal otorgados, la distancia que había puesto entre él y el pueblo. Comprendía, por fin, que su caída no era injusta del todo. Era, más bien, la consecuencia de un reinado desvinculado de la realidad. Mientras tanto, Bolingbroke ganaba terreno. Los lores lo respaldaban, el Parlamento se mostraba favorable a su causa, y la Iglesia ofrecía su bendición implícita. La idea de una deposición del rey, que en otros tiempos hubiera sido considerada sacrilegio, se volvió una posibilidad concreta, legal, casi necesaria. Inglaterra no podía permitirse el caos. Se necesitaba orden, dirección, fuerza. Y Ricardo ya no podía ofrecer ninguna de esas cosas. El rey fue llevado a la Torre de Londres, no como prisionero formal, pero sí como alguien que debía estar contenido. Allí, entre las piedras grises y los ecos de antiguos príncipes, esperó el siguiente paso. Mientras tanto, el Parlamento comenzaba sus sesiones. Las discusiones eran intensas. Se leyeron documentos, se recordaron agravios, se mencionaron errores y abusos. La corona había sido usada para enriquecer a unos pocos, para castigar sin juicio, para debilitar la estructura tradicional del reino. El veredicto era inevitable. Ricardo debía abdicar. Pero la formalidad exigía que él lo hiciera por voluntad propia. Se le presentó un documento de renuncia. Ricardo, al recibirlo, lo contempló en silencio. Sus manos temblaron apenas. Luego, con una voz que aún conservaba la cadencia real, pero no la fuerza, pronunció unas palabras memorables. Aceptaba entregar la corona, reconocía que ya no era digno de ella, y rogaba al cielo que el nuevo rey sirviera mejor a Inglaterra de lo que él lo había hecho. La abdicación fue firmada. Y con ese gesto, un ciclo se cerró. Ricardo ya no era rey. Era simplemente Ricardo, un hombre sin títulos, sin corona, sin trono. Un espectro de sí mismo. El Parlamento, al día siguiente, proclamó a Bolingbroke como nuevo monarca, Enrique IV de Inglaterra. Su ascenso no fue acompañado de júbilo desmedido, sino de una sensación de restauración, de necesidad cumplida. Había un nuevo orden, una nueva esperanza, pero también nuevas incertidumbres. Mientras los lores celebraban, Ricardo fue trasladado discretamente a una celda más alejada. Su figura desapareció de los discursos, de las calles, de la vida pública. Pero en su mente, seguía hablando, reflexionando, convirtiendo su caída en una especie de peregrinaje interior. Ya no luchaba por el poder, sino por comprender su pérdida. Y así, entre los muros húmedos de la torre, Ricardo dejó de ser rey, para empezar a ser leyenda. Capítulo 7. El eco de la abdicación. Tras la abdicación de Ricardo II, el reino entró en una nueva etapa. Enrique Bolingbroke, ahora coronado como Enrique IV, se convirtió en el nuevo soberano de Inglaterra. Su ascenso fue legalizado por la voluntad del Parlamento, legitimado por la aceptación de los lores y acompañado por la aparente aquiescencia del pueblo. Sin embargo, bajo esa fachada de orden y restauración, latía una sombra. La sombra de un rey depuesto aún con vida. En las calles de Londres, los rumores se esparcían. Algunos hablaban de Ricardo como de un mártir, otros lo señalaban como autor de su propia ruina. Había quienes lamentaban la forma en que había sido humillado, y otros que celebraban el nuevo orden. Pero una verdad se imponía sobre todas. Él es monarca, aunque despojado de poder,
seguía siendo un símbolo. Y los símbolos, cuando no se eliminan, pueden encender rebeliones. Enrique IV lo sabía. Por eso, aunque había permitido que Ricardo viviera, su libertad fue recortada hasta el mínimo. Lo trasladaron desde la Torre de Londres a un castillo más retirado, lejos de la capital, lejos de los centros de poder. El nuevo rey debía gobernar, sí, pero también protegerse. Ricardo representaba el pasado, un pasado peligroso si se convertía en estandarte de los descontentos. Mientras tanto, en la corte, algunos de los antiguos seguidores de Ricardo se debatían entre la lealtad y la supervivencia. La nobleza inglesa, experta en leer los vientos del poder, comenzaba a reacomodarse. Muchos que habían servido a Ricardo ahora se inclinaban ante Enrique IV con igual fervor. Pero unos pocos, en silencio, aún pensaban en su antiguo rey. Entre esos hombres fieles, se encontraban los duques de Aumerle, Surrey y Salisbury, junto con el abad de Westminster. Ellos, inconformes con el giro de los acontecimientos, comenzaron a reunirse en secreto. El plan que comenzó a formarse era audaz: organizar un levantamiento durante las celebraciones del nuevo año, asesinar a Enrique IV y devolver el trono a Ricardo. La conjura fue cuidadosamente tejida, pero no con la suficiente prudencia. Uno de los participantes, temeroso, confesó la conspiración. Enrique IV, que ahora entendía que su corona no estaba aún segura, reaccionó con rapidez. Ordenó arrestos, juicios sumarios y ejecuciones. La traición fue apagada antes de encenderse. A medida que los días pasaban, Enrique comprendía que su reinado no estaría libre de sobresaltos. No bastaba con haber tomado el poder, debía sostenerlo, consolidarlo, hacerlo indiscutible. La existencia misma de Ricardo, aunque silente, era un recordatorio incómodo. Por ello, el nuevo rey comenzó a contemplar una decisión difícil. Permitir que Ricardo viviera era un riesgo. Mientras tanto, Ricardo, recluido en su castillo-prisión, reflexionaba. Se había convertido en un hombre profundamente introspectivo. Lejos de sus antiguos lujos, sin seguidores, sin corte, halló una forma de libertad en su encierro. Hablaba consigo mismo, componía pensamientos que rozaban lo filosófico y lo melancólico. Sus reflexiones sobre el poder, la identidad, la transitoriedad de la gloria y el olvido, tejían en él una nueva conciencia. Ya no era rey, pero había algo en su caída que lo volvía casi profeta de su tiempo. En su pérdida había adquirido una voz más duradera que la de muchos que aún sostenían cetros. Sin embargo, esa voz, aunque serena, seguía siendo peligrosa. Enrique lo sabía. El reino lo murmuraba. Y así, entre el eco de una abdicación y el susurro de una conspiración fallida, se preparaba el desenlace de una historia que aún no había cerrado su herida. Capítulo 8. La amenaza de la desobediencia. La corte de Enrique IV, ahora consolidado como monarca, no vivía una calma definitiva. Aunque se había asegurado el trono y había silenciado algunas voces disidentes, las tensiones seguían latentes. El reino no había olvidado a Ricardo II, y aquellos que consideraban su deposición injusta miraban a Enrique con una desconfianza creciente. La legitimidad de su ascenso al trono seguía siendo cuestionada, incluso cuando la apariencia de estabilidad comenzaba a afianzarse. Mientras tanto, Enrique IV, aunque con la corona sobre su cabeza, no podía gozar de la paz. La sombra de Ricardo aún se proyectaba sobre su reinado. Y no solo la figura del depuesto rey era una amenaza, sino las constantes conspiraciones que emergían de los rincones más oscuros de la corte y las tierras de Inglaterra. Los duques de Northumberland y Worcester, al principio, habían reconocido la autoridad de Enrique, pero pronto comenzaron a nutrir su descontento. A pesar de que Bolingbroke había tomado el trono legítimamente, según las leyes del reino, la forma en que había accedido al poder había sembrado dudas entre muchos de sus propios aliados. Había traicionado la confianza de Ricardo, y esa traición no se olvidaba fácilmente. Además, el hecho de que algunos de los viejos consejeros de Ricardo II aún se encontraran entre los rangos de la nueva corte alimentaba la desconfianza. Los rumores de una posible revuelta cobraban fuerza. Enrique IV, consciente de la amenaza que se cernía sobre él, trató de consolidar su poder no solo por la fuerza, sino también a través de la diplomacia y la manipulación política. Se acercó a los duques, buscó su favor, les ofreció tierras y títulos, pero al mismo tiempo no dejaba de vigilar sus movimientos.
Él entendía que el arte del gobierno no se trataba solo de gobernar con sabiduría, sino de ser capaz de detectar la traición antes de que se manifestara, de aplastar el descontento antes de que se extendiera. Sin embargo, la situación llegó a un punto crítico cuando los duques de Northumberland y Worcester se aliaron con otros nobles descontentos, entre los cuales se encontraba el conde de Salisbury. Juntos, comenzaron a tramar una rebelión que, según ellos, restablecería el orden natural de las cosas. Sentían que Enrique, al tomar el poder de forma tan brutal, había alterado el equilibrio de Inglaterra. Había traicionado la voluntad del pueblo y la tradición de la monarquía. La noticia de la rebelión llegó rápidamente a oídos de Enrique IV. Al principio, dudó sobre la verdadera magnitud de la amenaza. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que este levantamiento no era solo un grupo aislado de nobles rebeldes, sino que la oposición a su reinado se había esparcido como una plaga por todo el país. Enrique convocó a sus propios seguidores, a aquellos que aún le eran leales, y comenzó a preparar una respuesta militar. Mientras tanto, los rebeldes marchaban con determinación, buscando unirse a la causa de la resistencia contra el nuevo rey. El destino de Inglaterra pendía de un hilo. La guerra civil parecía inminente. En los campos de batalla que se avecinaban, Enrique sabía que no solo luchaba por su vida y su trono, sino por la legitimidad misma de su reinado. El antiguo rey Ricardo II, aunque muerto, seguía siendo un símbolo, una bandera bajo la cual algunos se agrupaban, dispuestos a desafiar la autoridad del nuevo monarca. El sueño de la restauración de la vieja dinastía no se extinguía en los corazones de aquellos que aún lo deseaban. Mientras las tropas se alineaban, la corte de Enrique IV se convirtió en un campo de tensiones y maniobras. Las palabras de apoyo se ofrecían con cautela, pero los ojos vigilaban todo con una desconfianza creciente. En cada esquina del reino, el miedo a la traición se volvía palpable. Enrique, mientras tanto, parecía tener cada vez menos aliados de corazón puro, y más hombres que se unían a su causa por conveniencia o temor. Y así, mientras las espadas se afilaban y los ejércitos se alineaban, la amenaza de la desobediencia se convirtió en una guerra que definiría no solo el futuro de Enrique IV, sino también el destino de toda Inglaterra. Nadie podía predecir con certeza el desenlace, pero lo que sí era seguro es que la guerra que se libraba no era solo una lucha por el trono, sino por el alma misma del reino. Capítulo 9. La sombra de un crimen necesario. La figura de Ricardo II, ahora encerrado en el castillo de Pontefract, era como una llama tenue que aún ardía en la oscuridad. Lejos del ruido de la corte y del bullicio del pueblo, el rey depuesto se hallaba entre los muros fríos de la prisión, acompañado solo por el sonido del viento y el peso de sus pensamientos. Sin embargo, aunque su voz ya no resonaba en las cámaras del poder, su existencia seguía siendo una amenaza latente para el trono de Enrique IV. El nuevo monarca gobernaba, sí, pero no con la calma de quien hereda un reino de manera natural. Gobernaba con la ansiedad de quien ha llegado al poder por caminos irregulares, con la constante sospecha de que la lealtad que lo alzó podría volverse en su contra. Las recientes conspiraciones fallidas, como la del duque de Aumerle y sus cómplices, no hacían sino recordarle que su trono descansaba sobre una base aún inestable. En la intimidad de sus aposentos, Enrique IV debatía consigo mismo. ¿Era suficiente haber despojado a Ricardo del poder? ¿No debía también arrancar de raíz aquello que aún podía germinar? Los consejeros más cercanos comenzaban a sugerirlo, con palabras medidas, con silencios elocuentes. Mientras Ricardo viviera, su figura podría alimentar nuevas rebeliones. No importaba si él mismo no las promovía. Su mera presencia inspiraba nostalgias, reclamos de legitimidad y sueños de restauración. Así, entre la política y la conveniencia, se gestó una resolución sombría. Mientras tanto, en Pontefract, Ricardo parecía haber hecho las paces con su destino. Ya no hablaba como un rey caído, sino como un hombre que había trascendido el mundo terrenal. En sus monólogos, reflexionaba sobre el alma, el tiempo, la muerte. A menudo recordaba su reinado no con ira, sino con una extraña mezcla de tristeza y aceptación. Sabía que ya no tenía lugar en el nuevo orden. Su espíritu vagaba libre, aunque su cuerpo estuviese prisionero. Una mañana, la rutina de la prisión se alteró. Llegaron hombres con órdenes estrictas, rostros endurecidos por la obediencia y el deber. Se acercaron a Ricardo con un silencio grave, con una determinación que anunciaba lo que no se decía en voz alta. El rey comprendió, en un instante lúcido, que había llegado su fin. No opuso resistencia.
No hubo súplica ni súbito arrebato. Solo un suspiro, un breve asentimiento, como quien reconoce el curso inevitable de los acontecimientos. En la penumbra de la celda, entre las piedras que habían oído tantas meditaciones, cayó finalmente el cuerpo de Ricardo II, víctima de un crimen que no se proclamó, pero que todos comprendieron. La noticia de su muerte no se divulgó con trompetas ni proclamas. Circuló como un secreto conocido, como una necesidad que había sido cumplida. El reino, en apariencia, siguió adelante. Enrique IV permaneció en el trono, más firme que antes, pero con una carga invisible en sus espaldas, la muerte de quien, por nacimiento, había sido rey por derecho. Y así, el eco de Ricardo no desapareció del todo. Su figura comenzó a adquirir un carácter trágico, casi legendario. Era el rey que cayó por su vanidad, sí, pero también el hombre que, en su caída, había descubierto verdades que pocos en el poder querían escuchar. Su vida terminó en silencio, pero su historia comenzaba a resonar en las voces del pueblo, en los poetas, en los corazones que aún recordaban que el trono, alguna vez, fue suyo. Capítulo 10. El peso de la corona. Tras las agitaciones en la corte y el eco de las conspiraciones fallidas, Enrique IV, ahora consolidado como rey, se enfrentaba a un nuevo desafío, uno que era tanto físico como emocional. Había ganado el trono, pero con ello venía una carga que ningún monarca, ni siquiera el más sabio, podría soportar sin el desgaste inevitable del tiempo y la duda. El peso de la corona se hacía cada vez más pesado. Las primeras tensiones, aunque desbordantes en su momento, habían dado paso a una serie de victorias que reforzaban la posición de Enrique. La rebelión de los duques de Northumberland y Worcester, aunque grave en sus intenciones, fue sofocada con rapidez. Sin embargo, la victoria no trajo consigo la paz. Los campos de batalla, las traiciones y las intrigas dejaron marcas en la psicología de Enrique IV. El país no estaba pacificado. La división entre los viejos leales a Ricardo II y los nuevos seguidores de Enrique seguía siendo profunda. Uno de los momentos más difíciles para Enrique fue el reconocimiento de que su ascenso al trono no había sido del todo legítimo a los ojos de todos. Aunque la guerra le había dado el poder, la corte, el parlamento y el pueblo, muchos aún se preguntaban si Enrique era verdaderamente el elegido por Dios para gobernar. La sombra de Ricardo II, aunque ahora ausente en cuerpo, seguía proyectándose sobre la monarquía. Mientras Enrique luchaba por consolidar su trono, en los pasillos del palacio se gestaba una creciente inquietud. El propio Enrique parecía sentirse más distante de su gente, más aislado en su trono de lo que había estado antes, cuando aún era un duque más entre los nobles de Inglaterra. Los rumores sobre su gobierno y su lucha interna por ganarse la legitimidad no dejaban de circular, y sus propios aliados comenzaron a mostrar signos de fatiga. En medio de esta situación, Enrique se encontraba con un dilema mayor. Su salud había comenzado a declinar, no solo por el peso de la corona, sino también por la constante ansiedad que lo acompañaba. Cada vez que se sentaba en su trono, sentía que la mirada del pueblo estaba sobre él, esperando que cometiera algún error que justificara la rebelión, que diera a la nobleza un motivo para desafiar su liderazgo. Las tensiones familiares también comenzaron a resurgir. Enrique había heredado el trono a través de un acto de destitución y traición, lo que había dejado resentimientos profundos en su propia casa. Su hijo, el príncipe Al, aunque destinado a sucederlo, mostraba una actitud rebelde, una actitud que no solo era una respuesta natural a la juventud, sino también una forma de desafiar la rigidez de su padre. Enrique IV observaba con creciente desilusión cómo su hijo se alejaba de la figura de autoridad, alejándose incluso de los valores tradicionales de la monarquía. El joven príncipe Al pasaba sus días con hombres de baja estofa, conocidos por sus comportamientos disolutos y sus bromas. Al, en su comportamiento aparentemente errático, parecía desafiar la seriedad del reinado de su padre. Enrique IV, preocupado por el futuro del reino, temía que su hijo nunca fuera capaz de asumir el peso de la corona si no cambiaba su conducta. El padre sabía que Al tenía una gran capacidad para gobernar, pero también sabía que, en ese momento, su hijo no mostraba el carácter necesario para llevar adelante la corona con dignidad y honor. Mientras la corte se llenaba de estos pensamientos oscuros, el reino seguía adelante. A medida que los días pasaban y las estaciones cambiaban, Enrique IV tomaba decisiones que, aunque acertadas en su mayoría, no podían mitigar la creciente división entre él y su hijo, ni la creciente tensión interna dentro del reino. La lucha por el poder, la necesidad de legitimarse,
y los desafíos familiares se mezclaban en la compleja tarea de gobernar. Enrique IV, al mirar la corona que descansaba sobre su cabeza, sabía que todo había tenido un precio. La legitimidad adquirida a través de la lucha y la traición no podía eliminar la duda en su interior. Sabía que su reinado sería recordado por la lucha que lo llevó al poder, pero también entendía que su descendencia sería juzgada por la capacidad de su hijo para restaurar la paz y la unidad en un reino dividido. Capítulo 11. El exilio y el eco de la justicia. Con el paso del tiempo, Enrique IV tuvo que enfrentarse a nuevas amenazas a su reino, algunas provenientes de las lealtades divididas de su corte, otras de la oposición externa que, aunque dispersa, mantenía viva la memoria de Ricardo II. El trono, asegurado a través de la victoria en batalla, parecía estar constantemente bajo asedio, no solo por las fuerzas que desafiaban su legitimidad, sino también por las sombras del pasado que nunca dejaron de acosarlo. Ricardo II, aunque ya destituido y exiliado, seguía siendo una figura clave en la mente de sus seguidores. En las tierras lejanas, donde las olas del mar separaban a Inglaterra del resto del mundo conocido, el exrey vivía bajo un régimen de vigilancia constante. En la prisión de la Torre de Londres, lejos de la corte, lejos del poder que una vez sostuvo, Ricardo II se consumía lentamente en su aislamiento. La situación de Ricardo evocaba más tristeza que furia en aquellos que lo conocían. Se había convertido en una víctima no solo de la traición de Enrique IV, sino también del destino implacable que lo había llevado a la caída. Aunque no había dejado de ser una figura de cierta simpatía, el antiguo rey parecía haber sido olvidado por muchos, desplazado por las preocupaciones más inmediatas del reino, como las disputas de los nobles, las insurrecciones y la creciente desconformidad en la corte. Sin embargo, su situación, aunque alejada del mundo exterior, no pasaba desapercibida para quienes deseaban ver justicia. En el ámbito de la corte, la figura de Ricardo seguía siendo una cuestión delicada. Algunos nobles, entre ellos aquellos que habían luchado por la deposición de Ricardo, comenzaron a cuestionar si el trato que Enrique IV había dado a su anterior monarca había sido justo. La cuestión no era solo una cuestión política, sino moral. El haber desterrado a un rey legítimo, su primo, había dejado una marca indeleble en la reputación de Enrique, a pesar de su coronación. La tormenta de incertidumbre alcanzó su punto culminante cuando comenzaron a surgir rumores de que algunos nobles, leales a Ricardo, estaban conspirando para restablecerlo en el trono. Este pensamiento se convirtió en un eco constante en las conversaciones secretas entre los cortesanos que temían que el reino pudiera ser nuevamente sacudido por la lucha dinástica. Sin embargo, Enrique IV, por mucho que temiera la idea de una restauración monárquica, había dejado claro que su lealtad era inquebrantable hacia el nuevo orden que él había establecido. En el corazón de este dilema estaba la relación entre padre e hijo. Enrique IV, al ver las crecientes tensiones y la falta de disciplina por parte de su hijo, el príncipe se sintió más aislado que nunca. El príncipe, en su juventud, prefería la compañía de los hombres de baja estofa y las distracciones de la vida disoluta antes que las responsabilidades que conllevaba el trono. La indiferencia de hacia la seriedad del reino y sus burlas hacia la autoridad paterna no solo irritaban a Enrique, sino que también sembraban dudas sobre el futuro de la monarquía. A medida que la situación dentro de la corte se volvía más tensa, Enrique IV comenzó a preguntarse si habría una oportunidad para corregir el rumbo de su dinastía. Pero a medida que miraba a su hijo, con sus bromas y su actitud despectiva, temía que él nunca estuviera preparado para la gravedad que requería ser rey. Mientras tanto, la figura de Ricardo, aunque ya apartado de las intrigas políticas, seguía teniendo seguidores leales que no olvidaban el sacrificio del antiguo monarca. Si la cuestión de la justicia no se resolvía, una nueva rebelión podría estar a la vuelta de la esquina. La amargura y la traición que marcaron la caída de Ricardo II seguían reverberando en las vidas de aquellos que se veían atrapados entre el pasado y el presente. La historia del derrocamiento de Ricardo estaba llena de lecciones de ambición, poder y lealtades rotas. Enrique IV, aunque un hombre que había tomado el poder por la fuerza, ahora se encontraba con la carga de ser responsable no solo de un reino, sino de la moralidad de su propio reinado. En sus momentos de reflexión, Enrique se encontraba con la dureza de su propia decisión. Había desterrado a su primo, pero en su lugar, ahora se encontraba con una nación dividida y con una familia en ruinas. El peso de la corona parecía más pesado que nunca, y el eco de la justicia, el grito de quienes aún deseaban ver a Ricardo II restaurado, resonaba en cada rincón del reino. Enrique sabía que, a pesar de los logros de su reinado,
Su legitimidad nunca estaría completamente asegurada mientras vivieran aquellos que recordaran a Ricardo II. Este capítulo de la historia del reino, marcado por la sombra de la injusticia, sería un desafío perpetuo para la estabilidad de su dinastía. Capítulo 12. La lucha por la legitimidad. El reino de Enrique IV seguía marcado por las cicatrices de la guerra civil, las luchas internas y las inquietudes de un pueblo que, aunque había aceptado al nuevo rey, no lo había hecho sin reservas. A pesar de haber alcanzado la corona por la fuerza, y de haber sido legitimado por el poder militar y el apoyo de sus seguidores más cercanos, Enrique sabía que su reinado era frágil. Su ascenso al trono había sido cuestionado desde el principio, y los ecos de la deposición de Ricardo II aún retumbaban en los pasillos de la corte. La lucha por la legitimidad, que había comenzado con la invasión de Enrique, se convertía ahora en una batalla personal, psicológica y emocional. Enrique IV, aunque rey, sentía que su reinado nunca sería completamente seguro hasta que se resolviera la cuestión de la justicia. La pregunta que perseguía a cada paso que daba era si su ascensión al trono había sido legítima o si había sido simplemente el resultado de un acto de ambición desmedida y traición. A lo largo de su reinado, Enrique había tenido que lidiar con las continuas amenazas de aquellos que deseaban restaurar a Ricardo II. Aunque el antiguo rey estaba exiliado, su presencia seguía viva en las mentes de los opositores al régimen de Enrique. Algunos nobles que habían apoyado la causa de Ricardo no podían perdonar lo que consideraban un acto injusto, y la memoria del derrocamiento de un monarca legítimo era un peso difícil de soportar. En este contexto, Enrique IV se veía constantemente presionado a consolidar su poder. La corte estaba llena de murmullos y conspiraciones. El duque de Northumberland, que inicialmente había apoyado a Enrique en su ascenso al trono, comenzaba a mostrar signos de desconfianza, alimentado por las tensiones políticas y su propio deseo de poder. La nobleza estaba dividida, y aunque Enrique había logrado sofocar algunas rebeliones, la paz era siempre precaria. El príncipe Al, su hijo, también jugaba un papel crucial en este complicado escenario. Enrique IV veía con creciente desilusión cómo su hijo, que un día sería el heredero del reino, se sumergía cada vez más en su vida de excesos y frivolidades. Al prefería pasar el tiempo con las clases bajas, rodeado de compañeros como Sir John Falstaff, un hombre de dudosa moralidad, en lugar de centrarse en los asuntos importantes de la monarquía. Este comportamiento hacía que Enrique temiera por el futuro del reino, ya que sentía que su hijo no estaba preparado para ser el rey que Inglaterra necesitaba. Mientras tanto, las fuerzas externas que se oponían al reinado de Enrique también comenzaban a movilizarse. La creciente insatisfacción con su gobierno, especialmente entre las clases altas y los nobles descontentos, provocaba revueltas y rebeliones. El duque de Northumberland, junto con otros nobles que se sentían desplazados, comenzaba a organizar una rebelión abierta. En su mente, el regreso de Ricardo II, o al menos la restauración de una monarquía legítima, parecía la única forma de sanar las heridas del reino. La falta de estabilidad en la corte también era palpable. Enrique, al ver a su hijo distanciado y rebajado a una vida de excesos, entendió que la legitimidad del trono no dependía únicamente de la victoria en la guerra, sino de la capacidad de su hijo para ganarse la confianza del pueblo y la corte. El futuro del reino se veía cada vez más incierto, y el peso de la corona recaía sobre los hombros de un hombre que se encontraba en constante lucha con su propia conciencia. Enrique sabía que la lealtad de su pueblo, y la de los nobles que lo habían apoyado, no era absoluta. Cada acción, cada decisión que tomaba, debía ser calculada para evitar una nueva rebelión o una nueva división en la corte. Sin embargo, la constante amenaza de desestabilización política lo perseguía. El exilio de Ricardo II no había resuelto el problema. Al contrario, lo había perpetuado, ya que muchos veían en la injusticia de su destitución un símbolo de la inestabilidad del régimen. La corte se volvía un lugar cada vez más peligroso para Enrique IV. La desconfianza crecía entre los nobles, y algunos de los que antes lo apoyaban comenzaban a cuestionar su autoridad. En este entorno, el monarca veía que, incluso aquellos que le debían su poder, ahora se alejaban de él en busca de sus propios intereses. Enrique no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podría mantenerse en el trono si la unidad del reino continuaba desmoronándose. A pesar de sus esfuerzos, el reinado de Enrique IV se veía marcado por una constante necesidad de probar su legitimidad. Los murmullos de aquellos que aún veían en Ricardo II el verdadero monarca de Inglaterra se intensificaban, y las tensiones en la corte solo empeoraban. Enrique IV,
atrapado entre la justicia, la lealtad y la desesperación, sabía que su reinado nunca podría ser considerado completo hasta que se resolviera la cuestión de la legitimidad. La sombra de Ricardo II seguía proyectándose sobre el reino, y Enrique, como rey, se veía obligado a enfrentar no solo las amenazas externas, sino las internas, esas que nacían de las grietas profundas de su propia familia y su propia corte. Capítulo 13. El despertar de la rebelión. A medida que los meses pasaban, los nubarrones de la rebelión comenzaron a formar una sombra ominosa sobre el reino de Enrique IV. A pesar de su firmeza y su intento por consolidar su poder, los ecos de la injusticia continuaban resonando en los rincones de su corte y entre sus súbditos. Las tensiones que habían comenzado como murmullos sutiles se convirtieron en un rugido de descontento. La historia de Ricardo II, el rey derrocado, se mantenía viva en las mentes de muchos, y sus seguidores, aunque dispersos, se mantenían esperanzados en la posibilidad de restaurar lo que consideraban un gobierno legítimo. El reino, bajo Enrique IV, nunca había alcanzado la estabilidad que el monarca deseaba. Cada victoria en la guerra se veía opacada por la creciente desconfianza dentro de la corte. La lealtad, que había sido la base de su ascensión al poder, comenzaba a desmoronarse. La nobleza, un grupo al que Enrique debía gran parte de su trono, empezaba a mostrar signos de división. Algunos se sentían traicionados por la forma en que Enrique había tomado el poder, mientras que otros simplemente querían más para sí mismos. Este malestar se traducía en una presión constante sobre el rey, quien no podía permitirse la debilidad. Entre los conspiradores, los nombres de los nobles más descontentos se destacaban, y aunque Enrique había logrado sofocar varias revueltas, la amenaza de una nueva rebelión nunca desapareció. Este grupo rebelde, alimentado por el resentimiento hacia Enrique y por la figura romántica de Ricardo II, comenzó a agruparse más activamente. Sus intentos de encontrar un líder que pudiera unificar sus fuerzas culminaron en un movimiento que no solo cuestionaba la autoridad de Enrique IV, sino que también abogaba por la restauración del antiguo régimen. A la cabeza de la rebelión se encontraba un hombre que representaba lo que Enrique IV más temía, un noble que había sido cercano a su causa en el pasado, pero que ahora sentía que su ambición había sido traicionada. El duque de Northumberland, una figura influyente y poderosa, se había distanciado de Enrique, y su desconfianza había crecido con el tiempo. En su mente, la caída de Ricardo II había sido injusta, y su exilio había dejado un vacío de poder que solo podía ser llenado por un nuevo líder. Northumberland, junto con otros nobles y algunos simpatizantes del ex-rey, comenzó a planear una rebelión que tenía como objetivo derribar al actual monarca y devolverle a Inglaterra la gloria de su monarquía legítima. La noticia de este levantamiento alcanzó rápidamente a la corte, donde Enrique IV, aunque consciente de las amenazas que enfrentaba, trató de mantener una fachada de control y calma. Sin embargo, las tensiones que se vivían en el palacio reflejaban lo contrario. Sus aliados, antes inquebrantables, empezaban a dudar de su capacidad para gobernar. En su mente, Enrique sabía que no solo estaba enfrentando una rebelión externa, sino también una crisis interna en su propia familia. Su hijo, el príncipe Al, no solo había dejado de ser el heredero ideal, sino que se mostraba cada vez más distante y sumido en una vida de excesos. Enrique IV se encontraba atrapado entre la necesidad de tomar decisiones políticas duras y su deseo de que su hijo fuera quien le sucediera en el trono. El príncipe Al, cuya vida había sido una constante fuente de frustración para su padre, comenzó a mostrar señales de querer cambiar su comportamiento. Aunque sus acciones no eran aún del todo coherentes con la imagen que Enrique IV deseaba para él, el joven príncipe parecía estar comprendiendo poco a poco la gravedad de la situación. La creciente amenaza de rebelión y la crisis interna que vivía su padre parecían ser un llamado a la responsabilidad. A pesar de los esfuerzos de Enrique por mantener el control, la rebelión, encabezada por Northumberland, comenzó a ganar terreno. Los nobles descontentos, unidos bajo la bandera de la justicia y la restauración, comenzaron a movilizar sus tropas. La guerra civil parecía una posibilidad cada vez más cercana, y el reino de Enrique IV se encontraba nuevamente al borde del colapso. En este ambiente de incertidumbre, el rey decidió convocar a su hijo Al y tratar de forjar una alianza con él, buscando que el príncipe asumiera finalmente su rol en la defensa del reino. Enrique IV, sintiendo que su reinado estaba al borde del abismo, esperaba que el joven príncipe se uniera a él para enfrentar a los rebeldes y restaurar el orden. No obstante, la relación entre padre e hijo seguía siendo tensa, y el príncipe Al no parecía dispuesto a ceder completamente a las expectativas de su padre.
La rebelión de Northumberland y los nobles descontentos representaba no solo un desafío militar, sino una crisis de legitimidad que amenazaba con desestabilizar todo el reino. Enrique IV, aunque temeroso de perderlo todo, sabía que solo con la unidad de su familia y el apoyo de sus seguidores podría mantener su trono. El conflicto que se avecinaba, con las fuerzas leales a Ricardo II enfrentándose a las de Enrique IV, sería una prueba definitiva para la monarquía inglesa. Capítulo 14. La batalla por el trono. La rebelión de Northumberland, junto con los otros nobles descontentos, creció en fuerza y determinación. Enrique IV, acorralado por las amenazas externas y las tensiones internas, se vio obligado a tomar decisiones que pondrían en juego su reino y su futuro. El rebelde duque y sus seguidores no solo representaban una fuerza militar formidable, sino también una acusación directa a la legitimidad de su reinado. La lucha por el trono se había convertido en algo más que una simple batalla de espadas. Era una cuestión de honor, justicia y supervivencia política. Enrique IV sabía que no podía permitirse una derrota, ni siquiera una pequeña. Su trono, ganado por la fuerza, dependía ahora de su capacidad para demostrar que podía mantener el poder. Las rebeliones de los nobles ya no eran simples disturbios aislados, representaban una amenaza directa a la estabilidad de todo su reino. Las decisiones de Enrique ya no eran simplemente estratégicas, sino existenciales. Si perdía esta guerra, perdería su legado, su corona y posiblemente incluso su vida. El joven príncipe Al, cuya relación con su padre había sido tensa y distante, finalmente comprendió la gravedad de la situación. Aunque sus años de frivolidad y desenfreno habían alejado a muchos de los nobles y le habían hecho ganar el desprecio de su padre, Al se dio cuenta de que este era el momento decisivo. No solo su padre necesitaba su apoyo, sino que el reino entero dependía de su capacidad para reunir las fuerzas de la nobleza y enfrentar a los rebeldes con determinación. Al, quien en su juventud había sido más conocido por su amistad con personajes como Sir John Falstaff que por su aptitud como futuro rey, comenzó a tomar las riendas de la situación. Enrique IV, aunque renuente a confiar plenamente en su hijo, comprendió que debía apoyarlo en este crucial momento. Así, el príncipe Al asumió un papel más activo en las discusiones estratégicas y se comprometió a liderar las tropas reales en la inminente batalla. La confrontación entre los ejércitos leales a Enrique y las fuerzas rebeldes se convirtió en una guerra abierta. Las batallas que se libraron fueron tan intensas como decisivas. Mientras los ejércitos se preparaban para el choque final, la pregunta que flotaba en el aire era si la realeza de Enrique IV sería suficiente para resistir la fuerza de la rebelión, o si el reino volvería a las manos de aquellos que ansiaban restaurar a Ricardo II. En el campo de batalla, Enrique IV confiaba en sus generales y en la lealtad de aquellos nobles que aún apoyaban su causa. Sin embargo, no todos los aliados eran tan fieles como él esperaba. Algunos de los nobles que originalmente se habían unido a su causa comenzaron a vacilar, mientras que otros, como el duque de Northumberland, mantenían la firme convicción de que el trono pertenecía a un rey más legítimo. La confusión y la desconfianza reinaban en el ejército de Enrique IV. Las tropas rebeldes, dirigidas por el duque de Northumberland y otros nobles descontentos, luchaban con una fuerza que parecía emanar de su creencia de que estaban luchando por un propósito noble, la restauración de un monarca legítimo, el regreso de Ricardo II al trono. La batalla por el trono de Inglaterra ya no era solo una cuestión de poder político, sino un conflicto de ideologías y visiones contradictorias sobre lo que constituía la justicia y la legitimidad. El choque final se produjo en una confrontación sangrienta que decidió el futuro del reino. El príncipe Al, en su primer gran campo de batalla como líder, luchó con la destreza y el coraje que se esperaban de un rey, ganándose así la admiración de los nobles y el respeto de las tropas. Mientras tanto, Enrique IV, aunque viejo y fatigado por las luchas internas, demostró una vez más que no era un monarca fácil de derrotar. Su experiencia y su conocimiento del terreno lo ayudaron a maniobrar sus fuerzas de manera efectiva. A pesar de los esfuerzos de los rebeldes, las fuerzas leales a Enrique IV prevalecieron. La batalla, aunque costosa, significó un triunfo decisivo para el rey. El duque de Northumberland, junto con varios de los principales líderes de la rebelión, fue derrotado y obligado a retirarse. La amenaza de una restauración de Ricardo II, que había sido el motor detrás de la rebelión, quedó desactivada. Con la victoria en el campo de batalla, Enrique IV logró consolidar su poder y reafirmar su autoridad. Sin embargo,
La victoria en la batalla no significaba la resolución de todos los problemas de Enrique IV. Aunque había ganado esta guerra, el reino seguía siendo un lugar dividido. Los descontentos no desaparecían fácilmente, y la memoria de Ricardo II seguía viva en la conciencia del pueblo y de algunos nobles. Enrique IV sabía que su lucha por la legitimidad nunca podría considerarse completamente ganada hasta que su hijo, el príncipe Al, se demostrara a sí mismo como el monarca que Inglaterra necesitaba. El príncipe Al, por su parte, había dado el primer paso hacia su transformación. Aunque no había ganado todavía la confianza total de su padre ni de la nobleza, su actuación en la batalla le había asegurado su lugar como un líder capaz. Enrique IV, aunque aún preocupado por el futuro, comenzó a vislumbrar un mañana en el que su hijo podría ser el hombre que gobernara con éxito el reino. Pero, por ahora, la victoria había sido suya, y el trono seguía siendo suyo. Capítulo 15. La consolidación del poder. Con la victoria asegurada y la rebelión sofocada, Enrique IV respiró aliviado, pero sabía que su lucha por consolidar su poder apenas comenzaba. Aunque había derrotado a los principales líderes de la rebelión y restaurado su dominio sobre el reino, el precio de la victoria había sido alto, tanto en términos de vidas perdidas como de la erosión de su propio legado. Cada victoria en el campo de batalla lo acercaba más a la estabilidad, pero también lo separaba más de la juventud y la frescura de su reinado. La figura de Ricardo II, aunque derribada, continuaba flotando como un espectro que reclamaba la justicia de aquellos que se sentían traicionados. Enrique IV, consciente de que no podría gobernar solo con la fuerza de las armas, se dio cuenta de que necesitaba una mayor legitimidad en el corazón de sus súbditos. El trono que había alcanzado por la rebelión y la destitución de Ricardo II nunca sería completamente suyo hasta que el pueblo, y especialmente la nobleza, aceptaran su derecho a gobernar. Por lo tanto, el rey se dedicó a trabajar en la restauración de su imagen, esforzándose por calmar los temores y las sospechas que aún restaban en su reino. Su hijo, el príncipe Al, jugaba un papel crucial en este proceso. Aunque el príncipe había demostrado valor y habilidad en la última batalla, su relación con su padre seguía siendo compleja. Enrique IV esperaba que Al asumir el papel de líder, comenzara a tomar una mayor responsabilidad y a forjar su propio camino hacia la aceptación como futuro monarca. La lucha de Enrique no era solo por la supervivencia, sino también por asegurar que su hijo, y con él la continuidad del trono, estuviera preparado para enfrentar las turbulencias que inevitablemente vendrían. El príncipe Al, aunque aún joven y algo inexperto, entendía que este era el momento decisivo de su vida. Después de haber vivido una juventud llena de excesos y frivolidad, el príncipe sabía que debía cambiar para cumplir las expectativas de su padre, y más importante aún, para ser el líder que Inglaterra necesitaba. Al, aún distanciado de su padre en muchos aspectos, comenzaba a comprender el peso de la corona y lo que significaba gobernar un reino tan dividido. La restauración de la paz interna, sin embargo, no significaba que los desafíos externos hubieran desaparecido. El reino de Enrique IV seguía enfrentando las amenazas de las invasiones, las rebeliones de los barones y la constante incertidumbre política. El rey sabía que, en su búsqueda por la estabilidad, debía tomar decisiones difíciles y asegurarse de que sus aliados le fueran leales, sin importar el costo. El miedo a la traición seguía siendo un tema recurrente en su corte, y el monarca no podía permitirse el lujo de descansar sobre sus laureles. Con el tiempo, Enrique IV convocó una serie de reuniones con su consejo de nobles y ministros para asegurar que el reino se mantuviera unido y fuerte. Estos encuentros no solo eran una forma de afianzar su poder, sino también de restablecer la confianza en su gobierno. Enrique entendía que debía trabajar tanto en la política como en la diplomacia para garantizar su permanencia en el trono. Uno de los principales objetivos de Enrique IV era asegurar que su hijo, el príncipe Al, estuviera preparado para asumir el reinado en el futuro. Aunque Al había dado buenos indicios de madurez en la última batalla, aún quedaba mucho por hacer. Enrique IV, aunque orgulloso de los logros de su hijo, sabía que el príncipe debía aprender a manejar las complejidades de la política real, y lo más importante, cómo ganarse la lealtad de los hombres de la corte. La lucha por el trono nunca había sido solo una cuestión de poder, sino también de personas, de alianzas y de confianza. El príncipe Al, por su parte, comenzó a mostrar señales de querer cambiar. La batalla por el trono, así como las lecciones que había aprendido de su padre, lo habían obligado a madurar más rápidamente de lo que había imaginado.
A medida que Enrique IV lo instruía en los asuntos de Estado y le confiaba responsabilidades más serias, el príncipe aceptó lentamente el peso de su futuro como monarca. A pesar de que su relación seguía siendo tensa y llena de expectativas no cumplidas, el príncipe en su corazón, comenzaba a ver a su padre con más respeto. Enrique IV, aunque no completamente satisfecho con su hijo, empezaba a ver en él el futuro que había soñado, un futuro en el que su legado no se desmoronara tras su muerte. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, la reconciliación parecía más probable que nunca. En el fondo, el rey sabía que su reinado estaba en su etapa final, pero su esperanza era que el reino estuviera en manos seguras cuando llegara el momento de su partida. El reino, a pesar de las traiciones y los conflictos, seguía siendo suyo, y su objetivo más grande era dejarlo preparado para el futuro. Mientras tanto, Enrique IV luchaba contra su propia sensación de inseguridad, sabiendo que en la política, la lealtad no es eterna y que cualquier error podría costarle todo lo que había construido. El trono de Inglaterra, que había sido sacudido por los conflictos y la rebelión, parecía ahora más firme bajo la dirección de Enrique IV y la promesa de su hijo Sin embargo, las intrigas y los desafíos seguirían siendo una constante, y el reino nunca estaría completamente a salvo hasta que la nueva generación, liderada por el príncipe demostrara que era capaz de gobernar con sabiduría y justicia. Gracias por escuchar este capítulo de Ricardo II. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el siguiente capítulo.